Hola, bienvenidos a la biblioteca de los clásicos del fantástico. Si hay algún escritor, algún novelista actualmente que pueda ser considerado el heredero legítimo de clásicos legendarios como Henry James o Charles Dickens, este es sin duda el novelista estadounidense Peter Straub. Es un autor cuyo nombre muy injustamente va muchas veces asociado al de Stephen King, y esto es probablemente porque, además de que en una ocasión colaboraron en una novela, el Talismán, una novela bastante extensa, además de esto es porque es otro de los que también de manera errónea o injusta les ha sido atribuido la invención de la moderna literatura de terror. Esta fue inventada mucho antes, décadas antes de que aparecieran las primeras novelas tanto de Stephen King como de Peter Straub. De cualquier manera, Peter Straub, que es desde luego un gran amigo de Stephen King, es como novelista, como escritor en sí, bastante superior en cuanto a estilo, en cuanto a calidad literaria. Es también un escritor menos prolífico que Stephen King, pero en los temas que toca se aparta bastante de esas temáticas más bizarras de Stephen King, en las que se entrecruza un poco el terror con los matices de ciencia ficción, ya que aparecen a veces en las historias de Stephen King, quiero decir, máquinas que cobran vida como coches o camiones o ordenadores que conceden deseos, etcétera. Peter Straub es un escritor más tradicional, ya desde su primera novela, Fantasmas, Ghost Story, en su título original, ya bebía de la tradición anglosajona del cuento de miedo, del cuento de terror, de la historia de fantasmas, algo a lo que Stephen King no se ha acercado tanto. Peter Straub, además de esta gran y conocida novela que es Fantasmas, es autor de otras muchas, no tantas como Stephen King. No es ni un escritor tan comercial, ni ha sido llevado al cine con esa asiduidad. Yo creo que tan solo una de sus novelas, precisamente Fantasmas, ha sido adaptada en forma de película. De cualquier manera, es un escritor, como digo, muy apegado a la tradición literaria de la lengua inglesa, de la literatura fantástica. Después de ese gran éxito que fue Fantasmas, una novela que no todo el mundo ha sabido apreciar, una novela bastante extensa en la que todo lo fantástico va deslizándose muy lentamente. Después de esta, hizo el autor una incursión maravillosa en el mundo de la magia, el mundo de los magos, no de los ilusionistas, sino de los auténticos creadores de magia que han heredado ese don natural para contactar supuestamente con fuerzas superiores y llevar a cabo hechizos auténticos. No en la línea de Harry Potter, sino de una manera mucho más siniestra. Ese es el tema que toca en esta segunda novela que escribió y que apareció en el año 1980 y cuyo título original es Shadowland, en su traducción española, La Tierra de las Sombras. La Tierra de las Sombras es la historia de dos muchachos, dos adolescentes, amigos, que estudian en la misma escuela, una escuela de élite norteamericana, una escuela privada, una escuela para anglosajones de raza blanca, ya que transcurren sus infancias y adolescencias en los años 50. Ellos son de clase alta, se hacen amigos, se llaman Tom y Dell, y uno de ellos, Dell, es, como le confiesa a su amigo Tom, un mago. Es un mago en esencia y en potencia. Se está formando como mago. Cuando le cuenta esto Dell a Tom, Tom queda asombrado porque realmente no entiende muy bien qué es eso de la magia. A él le parece que son simplemente los trucos de cartas, y es cuando el muchacho lo invita a su casa y le enseña
la gran cantidad de libros y de artilugios de magia que tiene, no de ilusionismo, y en su habitación tiene una colección de fotografías de magos famosos, de los cuales el joven Tom no conoce prácticamente a ninguno, ya que son gente desconocida que realmente poseyó el don de la magia. En esta escuela en la que estudian ambos, Carsons se llama, ocurren también algunas cosas extrañas, inquietantes. Entre otras, hay un personaje, uno de los muchachos mayores, que es una especie de preceptor en el colegio, que tiene un poder especial sobre los demás muchachos y que ejerce de manera tiránica. Es un chico apellidado Redpath, muy cruel, que es extremadamente delgado hasta el punto que lo conocen como esqueleto, skeleton en el original, Skeletor Redpath, y es un auténtico tirano cruelísimo que se dedica a martirizar a todos los jóvenes, los novatos del colegio. Es además el hijo del director. Esto le confiere un poder especial. Más adelante en la historia, este personaje extraño, este personaje que además es solitario, atormentado, muy desgraciado, jugará un papel también oscuro y siniestro en el relato. De cualquier manera, el joven Dell, este mago en ciernes, que quiere atraer a su amigo un poco, a su amigo Tom, a este círculo de la oscuridad, quiere introducirlo en el mundo de las sombras, de la magia auténtica. Este chico tiene un tío suyo, que es llamado Coleman Collins, que es un gran mago, es un auténtico y poderoso mago que vive retirado en una mansión en una zona rural en Estados Unidos y que invita a su sobrino Dell y a su amigo. Dell le habla de su amigo Tom, que tiene un amigo íntimo al que le gustaría introducir en el mundo de la magia, convertirlo en neófito, y le gustaría, ya que está invitado por su tío, por Coleman Collins, que este chico lo acompañara a él. Así parten los dos juntos en un viaje en tren hacia esa mansión, que es la que recibe el nombre de Shadowland, la tierra de las sombras. Allí vivirán unas aventuras extraordinarias, porque la mansión está realmente poseída por la magia, por los seres fantásticos, no se sabe si invocados o creados por el viejo Coleman Collins con sus poderes. Coleman Collins, se debe decir, también es un alcohólico. Desde el primer momento se presenta ante los chicos arrastrando los pies, renqueando, tropezando y con la mirada muchas veces perdida. Parece que necesita constantemente el vino, el brandy, el alcohol para poder funcionar. Pero su poder es auténtico, es un auténtico mago. En la tierra de las sombras todo es posible. Los dos chicos se alojan allí, cada uno en una habitación, en aparente soledad en la mansión. No hay nadie más aparte del señor Coleman Collins, y al anochecer extraños sucesos ocurren, extraños personajes empiezan a rondar por los alrededores. Un grupo de misteriosos veteranos de Vietnam que se dedican a cavar las fosas en la noche, en mitad de la noche, y criaturas como salidas de los cuentos, tal vez un extraño conejo saltarín con un sombrero, que hablan, que llegan a mantener conversaciones, e incluso en una ocasión los propios hermanos Grimm se materializan en una de las habitaciones de la mansión, porque una constante a lo largo de esta novela fantástica y muy muy imaginativa es el hilo conductor, la presencia de los cuentos tradicionales, del mundo de la fantasía, del folclore europeo. Tan pronto se nos menciona a Blancanieves como al gato con botas, a los cuentos en general, el autor juega, Peter Straub, continuamente
con la tradición del cuento, con el fairy tale inglés, con el Märchen alemán, con el cuento de hadas en general. Es un autor, Peter Straub, que está muy interesado u obsesionado en revitalizar la literatura tradicional, fantástica y de terror. No es La Tierra de las Sombras una novela fantástica al uso, no es una novela muy dinámica, aparte de que es bastante voluminosa, es densa, tiene mucha descripción del interior de los personajes, los perfiles psicológicos están muy bien trazados y el drama es continuo, las intimidades, el drama familiar de cada personaje, empezando por el del chico protagonista, Tom Flanagan. Se nos dice que su padre está muriendo de cáncer, muere al principio de la novela y vive constantemente con ese dolor, ese recuerdo del padre desaparecido. La alusión a la poesía es muy constante en el colegio, en la primera parte de la novela que transcurre en ese colegio privado, la segunda parte ya transcurre en la mansión La Tierra de las Sombras. Son iniciados los dos muchachos, los dos chicos de 14 años, son iniciados en el mundo de la magia por este Coleman Collins, bastante tocado de la cabeza, bastante no solo alcoholizado, sino prácticamente demente, un personaje muy extraño, muy dado a los soliloquios, a contar relatos, a contar cuentos fantásticos a los dos muchachos. Son iniciados e introducidos en el mundo de la magia y les da una pequeña cuartilla en la que se detalla los diferentes pasos y niveles por los que tendrán que atravesar, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Esos niveles son tremendos, son sorprendentes, los diversos dones que irán adquiriendo. Levitación en un caso, respiración de pez, se nos dice en otro, hasta llegar a uno de los más extremos, que es la capacidad para invocar a demonios menores, nos dice. Y hay un apartado extraño que no llegamos bien a saber qué es, llamado Imperio del Claro del Bosque. Es una cosa bastante extraña, es ese mundo en el que quiere meterlos, esa especie de enseñanza, de formación que les da, es insólita, y los dos muchachos, cuando leen la nota, la pequeña cuartilla en la que están detallados estos pasos, estos niveles iniciáticos, se quedan asombradísimos. Dicen, pero ¿qué es todo esto? No entienden nada. Desde luego no hay otros alumnos, no es ningún Howard, ninguna academia de la magia como en los relatos de Harry Potter, en absoluto. Es un mundo más bien de la oscuridad, y es un mundo de soledad el que tiene lugar en esta mansión, en este Shadowland, en esta tierra de las sombras. Para más Inri, digamos, surge un personaje muy misterioso, muy enigmático en la mansión, que es, por suerte, por fin aparece una chica. Es una chica joven, una adolescente, de la que los dos muchachos se enamoran. Esa chica está ahí en la mansión un poco, no se sabe quién es, está como invitada también. Su nombre es Rose Armstrong, y al principio suponemos que es una chica, una humana, pero poco a poco vamos descubriendo más y más cosas sorprendentes de ella. Llegamos a saber que no es un ser humano, sino una especie de creación de cuento, una especie de ser etéreo creado por el propio Coleman Collins, y que se la ofrece un poco como pareja a uno de los muchachos, al que vaya a convertirse en su principal discípulo, del que se espera que sea en principio su sobrino Dell. Pero surge una enemistad tremenda entre los dos muchachos por el liderazgo en este aprendizaje, por ser los herederos de Coleman Collins, y por ser también los cortejadores, el cortejador, el novio y probablemente el prometido de la bella, porque está escrita como una preciosa muchacha, de la bella Rose Armstrong. Rose Armstrong, sabemos, sin embargo, que cae enamorada del otro, de Tom, del que se supone que está menos dotado para la magia,
pero que luego nos irá sorprendiendo. Dale ha llevado de la mano a Tom a este mundo, a esta tierra de las sombras, pero le dará Tom a Dale una sorpresa muy grande. Detrás de todo este poder, o la causa de este poder, la herramienta de este poder, es un enigmático libro que posee Coleman Collins. Es el libro de los hechizos, el libro mágico, el Book of the Spells, que es llamado en inglés, que él adquirió. Nos lo cuenta él, se lo cuenta a los muchachos, cómo llegó a tener ese poder de mago. Lo adquirió durante la Primera Guerra Mundial, en la que él fue médico. Se lo robó a un soldado negro, que era de hecho mago, y que fue quien introdujo a Coleman Collins en este mundo de lo sobrenatural y de la magia. Consiguió burlarlo y hacerse con este libro de hechizos, este libro del poder, este libro que es el que contiene todos los secretos. La gran confidencia que les hace Coleman Collins es: comprendéis ahora toda la realidad de la historia del ser humano. Todos los dioses, lo que se ha venerado, se ha adorado como dioses, no son otra cosa en realidad que hombres superiores, magos. Es decir, los magos fueron los que dominaron el universo. Todo el poder de los dioses es el poder de la magia. Y los dioses no son más que magos deificados, adorados por su inmenso poder. Es una novela que está llena de este tipo de sugerencias, de deducciones. Está la famosa ley universal de la magia de Hermes Trismegisto, de como arriba es abajo, ¿no? Esto lo menciona Coleman Collins, se lo pregunta continuadamente a los muchachos. Recordad siempre cuál es la ley universal de la magia. Es una novela muy extensa, muy difícil de resumir. Del final no comentaré nada, por supuesto, pero todos los personajes son importantes. Coleman Collins, el mago, los dos jóvenes magos, Tom y Dale, la chica mágica, Rose Armstrong, y ese malvado, torturado esqueleto Redpath, que tendrá su papel terrible también en esta historia. Las dos partes de la novela están muy diferenciadas, muy bien trazadas. Primero en la escuela, durante los primeros años de la infancia, en esa escuela juvenil masculina, internado masculino, y después ya en la Tierra de las Sombras, y una breve introducción en la que se nos lleva un poco a lo que sería la actualidad, donde uno de los personajes, que es Tom Flanagan, está trabajando como simple ilusionista con las cartas en un bar de poca monta, de mala muerte, y es quien cuenta la historia a un viejo amigo también de la escuela, que es novelista, y entonces es cuando se produce el flashback hacia los tiempos de la escuela y hacia los tiempos de la visita a la Tierra de las Sombras. Un gran escritor, Peter Straub, sigue la tradición que abrió en Fantasmas. Casi todas sus novelas son muy buenas. No es un escritor muy prolífico, merece la pena conocerlo. Es un autor muy anglosajón. Es una dirección muy diferente a la de Stephen King. Son muy amigos los dos. Escribieron esa novela interesante, fantástica, que es El Talismán. La historia de un muchacho también, un chaval de 12 años que se mueve por un mundo de fantasía llamado Los Territorios. Es una novela que también merece la pena leer, pero que tuvo una continuación muchos años después, llamada Casa Negra, que no es nada interesante, también escrita por los dos en colaboración, y fue un poco un intento de darle una continuación. El Talismán sí merece la pena de leerse. Para mí es lo único que han hecho en colaboración que sea memorable, Stephen King y Peter Straub. Muchas veces en varias novelas ya aparece una dedicación de Stephen King, aparece una dedicatoria a Peter Straub en It, me parece recordar, aparece. Y también Peter Straub de vez en cuando le dedica algún relato también a Stephen King. Peter Straub, como ya decía, es uno de los que siempre se menciona como creadores de la moderna novela de terror. No lo es más bien un continuador, y de hecho hace una especie de regresión a lo tradicional.
Ya comentaba también que no ha sido adaptado apenas al cine, salvo esa Ghost Story, esa película fantasmas que al menos en España se estrenó con el título de Historia Macabra, algo título completamente absurdo. Lo bueno de esa película es que como protagonistas, ya que en la novela son todo ancianos, los principales protagonistas, tenía viejas glorias del cine, entre ellas al bailarín Fred Astaire. Es muy curioso, muy curioso. Una película más bien que pasó sin pena ni gloria. No, es demasiado memorable, aunque es interesante siempre de ver. Lo mismo, interesante, ¿no? Interesantísimo y de lo más cautivador e inquietante y terrorífico también es esta estupenda novela Tierra de las Sombras, La Tierra de las Sombras, Shadowland, una vuelta de tuerca un poco al género de la magia. No hay Harry Potters, hay magos enloquecidos y bueno, es sobre todo una novela de terror, una obra que no hay que perderse. Recomendable, interesantísima. Animo a su lectura. Gracias.